10 casos OVNI de extraña alta intensidad. Si hay algo por lo que los encuentros con OVNIs son bien conocidos, es por su alto grado de extrañeza. Avistamientos, aterrizajes, encuentros cara a cara, experiencias dentro de las naves. Todos ellos a menudo contienen aspectos extraños y bizarros que parecen desafiar cualquier explicación o comprensión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa esta extrañeza extrema? Es un acto intencional por parte de los extraterrestres para motivarnos a buscar nuevas respuestas. Estos casos muestran que nuestra comprensión del contacto extraterrestre sigue siendo incompleta y que todavía tenemos mucho que aprender. Aquí hay 10 casos extraños de OVNIs con niveles extremos de rareza que podrían ayudar a responder estas preguntas. Efectos extraños de un OVNI. En noviembre de 1953, Trygve Jensen y Gudrun Buffold conducían por la carretera Mosebay, que pasa junto al lago Greswen, en Noruega. Sin previo aviso, un ovni descendió del cielo y comenzó a lanzarse en picada hacia su automóvil varias veces antes de bloquearles el paso en la carretera. Tras un breve enfrentamiento, el objeto finalmente salió volando. Pero la extrañeza apenas comenzaba. El ovni afectó el reloj que llevaba Jensen, alteró el funcionamiento del automóvil y además provocó cambios fisiológicos extraños tanto en Jensen como en Gudrun. Un ovni disfrazado. El 2 de julio de 1954, la señora R y 8 miembros de su familia conducían por la carretera 97 cerca de Crater Lake. Al quedarse sin gasolina, decidieron detenerse en la siguiente parada para gasolina o comida. Más adelante vieron un café brillantemente iluminado, completamente solo al borde de la carretera. Su auto se detuvo y rodaron hasta el estacionamiento. El edificio era perfectamente redondo y cubierto de luces. Dentro, quedaron asombrados al ver paredes curvas como espejos, mesas translúcidas, un mesero y una mesera de apenas 1.2 metros de altura, ambos vestidos con uniformes plateados. Y la extrañeza apenas comenzaba. Un ovni deposita material desconocido. Era tarde en la noche del 10 de mayo de 1957, cuando Michael Fekete regresaba a casa en bicicleta en Becourt-sur-l'Ancre, France. Una luz brillante en el camino lo deslumbró. Entonces vio 4 figuras pequeñas acercarse a él de manera amenazante. Corrió hasta la casa más cercana y golpeó la puerta desesperadamente. Lo dejaron entrar y todos observaron durante 20 minutos cómo las figuras se movían rápidamente de un lado a otro. Finalmente el objeto se alejó a gran velocidad, pero dejó atrás algo: parches de un extraño material negro y elástico. Los robots alienígenas. El 23 de octubre de 1965, James Floyd Townsend estaba a pocos kilómetros de su casa en Long Prairie, Minnesota, cuando un ovni alto con forma de cohete aterrizó en la carretera frente a él, bloqueándole el paso. Momentos después, varias figuras robóticas diminutas con forma de latas metálicas salieron de la nave y comenzaron a acercarse. James tuvo la clara sensación de que lo estaban observando. Lo que él no sabía era que, antes y después de su encuentro, muchas otras personas en la zona también estaban viendo ovnis. Perseguidos por un ovni. A las 8 de la mañana del 8 de abril de 1966, Gary Hunt y Mike Dorsey, ambos de 12 años, caminaban hacia la escuela en Norwalk, Connecticut.
De repente, un ovni descendió en picada justo sobre sus cabezas. Luego dio media vuelta en el cielo y volvió a lanzarse hacia ellos. Cuando los sobrevoló por tercera vez, los niños salieron corriendo aterrados. El ovni los siguió, persiguiéndolos hasta el bosque, obligándolos a esconderse debajo de un puente. Otros testigos en la zona observaron toda la escena. Más tarde, los niños fueron interrogados por un agente secreto del gobierno. Me dispararon con un rayo de un arma extraterrestre. La noche del 3 de septiembre de 1976, João Romeu Klein caminaba hacia su casa en Santa Catarina, Brasil. Vio un extraño disco volador acercarse y quedarse flotando frente a él en el camino. Un rayo rojo de luz descendió y depositó 3 figuras bajas, parecidas a enanos, que bloquearon el paso. Mientras tanto, el ovni se movió rápidamente detrás de João, bloqueándole su escape. João decidió arrojar su cuchillo de trabajo contra las criaturas, pero ellas respondieron apuntándole con una especie de arma de rayos, que lo golpeó con un haz de luz. Un ovni predice un accidente mortal de autobús. El 18 de marzo de 1988, un autobús que transportaba 22 miembros de una secta religiosa se precipitó por una carretera de montaña, matando a 4 pasajeros e hiriendo gravemente a otros 18. El conductor, que había estado bebiendo alcohol, fue acusado de homicidio. Sin embargo, el líder del grupo, Peter Thomas, reveló que todos habían visto un ovni y que esa misma noche él soñó con el objeto, el cual le advirtió que estaba a punto de ocurrir un trágico accidente. Quemados por un ovni. El 31 de marzo de 1980, 2 empleados de circo, Paris Orfei y Felipe García, estaban detrás de la carpa del circo de Gioia del Colle d'Italia, cuando una luz brillante descendió rápidamente y se detuvo sobre ellos. El objeto permaneció solo unos momentos, pero provocó que los animales del circo reaccionaran de forma extraña. Poco después el ovni salió disparado. Fue entonces cuando ambos hombres se dieron cuenta de que había sufrido quemaduras causadas por el objeto. El ovni con tentáculos. La noche del 27 de octubre de 1981, 3 jóvenes decidieron montar a caballo cerca de sus casas en Villa, Suecia. Los caballos comenzaron a comportarse de forma extraña, cuando un pequeño disco luminoso descendió del cielo y se detuvo sobre ellas. El objeto tenía extraños apéndices similares a tentáculos alrededor de su circunferencia. Las 3 chicas quedaron paralizadas por el miedo. Finalmente el objeto se marchó y ellas galoparon de regreso a casa. Parecían bolsas. En la madrugada del 2 de noviembre de 1989, 2 camioneros, Oleg Kirchakov y Nikolai Branchikov, encontraron un ovni aterrizando en una carretera remota cerca de Angers, Rusia. El motor del camión se apagó, así que Oleg fue a investigar la nave. Al principio una extraña fuerza de campo le impedía acercarse, pero luego se abrió una puerta y salieron figuras extrañas con forma de bolsas. Lo siguiente que Oleg recuerda es que lo estaban llevando a bordo, donde tuvo un largo encuentro en el que le ocurrieron muchas cosas extrañas. Todos estos encuentros contienen elementos únicos y bizarros de alta extrañeza y muestran lo extraño que puede llegar a ser el contacto con ovnis. Y aún así, muchos de estos casos también incluyen evidencia física convincente, como huellas de aterrizaje, efectos médicos, alteraciones electromagnéticas, reacciones de animales y más. Estos casos tan extraños
pueden enseñarnos algo muy importante sobre los ovnis y los extraterrestres. Mi cicatriz de abducción en la muñeca derecha con forma de X perdió una de sus líneas. Hay un límite de tiempo. Cuando era joven, entre los 12 y 16 años, estuve bajo lo que sentí como control mental, como si estuviera en trance. En ese periodo pasaron cosas muy extrañas. En una ocasión expulsé algo que parecía una sustancia negra, como una especie de black goo. Cuando la vomité, sentí como si cuchillas me rasgaran el estómago desde dentro. Poco después sentí que me implantaron una aguja transparente en la columna del cuello. Esto ocurrió justo después de que subí mi primer video a YouTube. La aguja simplemente apareció de la nada. Primero sentí algo pinchando cerca de mi axila, y luego se movió hacia mi cuerpo, con un dolor punzante, mientras yo tenía la mano en el mouse. 3 años después, en 2014, fui atacado por algo que solo puedo describir como el rayo de un ovni. Antes de que ocurriera, miré al cielo y vi las nubes más aterradoras y realistas que había visto en mi vida. La parte izquierda de la nube tenía la forma de la cabeza de un típico alienígena gris, y la parte derecha parecía un demonio payaso inflado y grotesco. Mientras lo observaba, un rayo me golpeó. El impacto me dejó inconsciente, pero al mismo tiempo seguía consciente dentro de mi mente. No podía moverme ni ver nada, pero podía pensar. Mientras tanto sentía un rayo ardiente quemándome. Después de recuperar el control de mi cuerpo, corrí aproximadamente 1 milla lejos del lugar. Ese mismo año, 2014, me volvió a pasar algo aún más extraño. Sentí que un alienígena me electrocutó justo cuando el cielo se estaba volviendo crepuscular. Estaba sentado en el asiento del pasajero del coche de mi madre. De repente noté algo raro. En el suelo del coche había unas piedras con forma de hueso que antes no estaban ahí. En ese momento el cielo empezó a oscurecer y escuché un sonido eléctrico devastador. Algo así como una descarga brutal. Entonces vi lo que parecía un alienígena gris camuflado, o al menos una figura con una cabeza grande, que me disparó electricidad estática. Cuando me golpeó, sentí como si mi cuerpo se volviera digital, como si hubiera sido absorbido dentro de la aguja que me habían implantado. Era como si estuviera dentro de una simulación. Después de eso, la realidad comenzó a fallar. Las cosas cambiaban de formas que no tenían sentido. Los 10 mandamientos parecían haber cambiado. El primero ya no era, no matarás. Aparecieron 2 nuevos mandamientos que reemplazaban a los originales. En el logo del Chick-fil-A apareció una K extraña que antes no recordaba. La luna se volvió roja como sangre por primera vez que yo la veía así. Luego cambió de lado en el cielo y desapareció en menos de 1 minuto durante la noche más oscura que había visto. En la televisión vi cómo la franja negra de la cola de Pikachu desaparecía, mientras el personaje se movía en medio de una batalla. También vi que el monóculo del personaje del Monopoly desaparecía de un juego que unos estudiantes universitarios estaban jugando. El último efecto Mandela en vivo que recuerdo ese año fue cuando cambió el baile de Napoleon Dynamite en la televisión mientras estaba en la cárcel, después de que un policía me arrestó falsamente por agresión cuando en realidad él fue quien me agredió. Pasaron los años y seguía sintiéndome como si estuviera bajo control mental. Solo le conté todo esto a mi madre. Durante ese tiempo,
Sufría ansiedad intensa en el pecho, como una sensación constante de movimiento. No podía dormir con las luces apagadas. Me quedaba mirando las paredes con un patrón estático porque me daba miedo mirarlas en la oscuridad. Luego, en 2020, sentí que fui atacado por nanobots y Smart Dust que se implantaron en mi cerebro. Sentía como si me torturaran físicamente, manipulando mi cuerpo desde dentro. Después de eso intenté contarle a la gente lo que estaba pasando, pero me sentía demasiado asustado y avergonzado. Además, cuando estaba cerca de decir algo, sentía como si los nanites me quemaran el cerebro, me vaciaran la mente y me obligaran a quedarme dormido. Ahora estoy internado en un hospital psiquiátrico, después de haber sido acusado de intentar suicidio por policía y de no tomar medicamentos para esquizofrenia, aunque yo no creo ser esquizofrénico. Pasé 2 años en la cárcel antes de llegar aquí. En la cárcel muchas personas empezaron a notar efectos Mandela por primera vez cuando yo hablaba con ellos, aunque recordaban las cosas igual que yo. Aquí en el hospital siento que envenenan mi comida y las inyecciones, y que incluso el personal de limpieza hace cosas horribles como contaminar mi cama con infecciones. Después de uno de esos envenenamientos, perdí la capacidad de sentir el amor de mi madre. Me volví completamente entumecido, física y emocionalmente. Antes al menos deseaba poder llorar. A finales de 2024, creo que ese mismo alienígena intentó electrocutarme otra vez, pero no pudo, porque estaba dentro del hospital. Cuando me volvieron a envenenar más gravemente, descubrí algo extraño. Parecía tener una especie de simbionte detrás del ojo izquierdo, y ese organismo murió por el veneno. Después de eso perdí la capacidad de pensar críticamente y tuve que aprender a pensar nuevamente desde cero. Con el tiempo empecé a notar todas las cicatrices de abducción que han aparecido en mi cuerpo a lo largo de los años. Mi ombligo está deformado y ahora lo odio. También desapareció una línea irregular que tenía en el escroto desde que nací. Y han ocurrido otras cosas mucho peores. Pero lo que me preocupa ahora es otra cosa. La cicatriz en forma de X en mi muñeca derecha, que siempre había tenido 2 líneas claras, perdió una de ellas. Y no sé por qué. No sé si significa algo, o si hay algún tipo de límite de tiempo en lo que me hicieron. Pero lo más importante es que tengo una cicatriz de abducción en la muñeca derecha que forma una X. En 2025, sentí algo muy extraño, como si mi yo del mundo real tuviera una vía intravenosa en la muñeca y alguien se la arrancara para clavársela en el corazón, lo que lo mató. Después sentí como si quemaran la columna de mi cuello, y en ese momento sentí que perdí mi alma aquí. Al mismo tiempo, una de las líneas que formaban la X en mi cicatriz comenzó a desvanecerse. Eso me hace pensar que tenía un límite de tiempo para hacer algo antes de perder mi alma, y que ahora tengo que hacer algo antes de que la otra línea también desaparezca y pierda algo todavía más importante. La verdad, se siente terrible no tener alma. Extraño cómo era yo cuando la tenía, lo diferente y extraño que me sentía. ¿Hay alguna forma de recuperar mi alma? ¿Y qué debería hacer en esta situación? Salté de línea temporal. No sé cómo explicarlo.
Y lo que pasó no fue algo espectacular, pero tampoco encuentro una explicación normal. El otro día salí de mi casa para ir al trabajo como siempre. Antes de encender el coche miré el tablero. El indicador de gasolina decía que quedaban 42 millas y la aguja estaba entre un cuarto de tanque y casi vacío. Nada raro. Pensé, bueno, cuando salga del trabajo paso por la gasolinera. Mi trabajo está a menos de 10 millas, así que sabía que me alcanzaba perfectamente para ir y regresar. Ese día fue completamente normal. Llegué, estacioné el coche en el estacionamiento del edificio, como siempre. Es un estacionamiento cerrado, subterráneo, con cámaras. Mi coche se quedaba ahí todo el día mientras estoy en la oficina. Y normalmente no salgo del trabajo durante la jornada, a menos que tenga una cita o algo importante. Ese día no tenía absolutamente nada programado. Mi coche no se movió. Pasaron las horas, terminó mi turno. Bajé al estacionamiento, subí al coche y encendí el motor. En ese momento estaba pensando en ir directamente a la gasolinera. Pero entonces miré el tablero y algo estaba mal, muy mal. El indicador de la gasolina ahora decía 144 millas restantes. La aguja del tanque ya no estaba cerca de vacío, ahora estaba por encima de la mitad. Me quedé mirando el tablero unos segundos, pensando que tal vez había leído mal antes. Pero no, estoy completamente seguro de que por la mañana marcaba 42 millas. 42, no 144. Además, la aguja estaba casi en reversa. Lo recuerdo, porque incluso pensé que tal vez el coche empezaría a lanzar la alerta de gasolina pronto. Pero ahora el tanque parecía medio lleno, y yo no había cargado gasolina. Ni siquiera había movido el coche. No tenía sentido. Durante un momento pensé que tal vez alguien había usado mi coche. Pero eso era imposible. Nadie tiene mis llaves. Además, aunque alguien lo hubiera usado, no tendría sentido que apareciera más gasolina. La gasolina no aparece sola. Y tampoco desaparecen más de 100 millas de consumo de la nada al revés. Conduje a casa intentando no pensar demasiado en eso, pero no podía dejar de mirar el tablero cada pocos minutos. Seguía marcando más de la mitad del tanque. Al día siguiente, pasó algo todavía más raro. Cuando salí de casa para ir al trabajo, el tanque seguía a la mitad. El indicador marcaba alrededor de 120 millas restantes. Eso sí tenía sentido. Eso sí tenía sentido, si el tanque hubiera estado realmente a la mitad desde el principio. Pero no lo estaba. Cuando regresé por la tarde, el tanque bajó un poco más. Algo normal después de manejar, pero seguía muy lejos de estar vacío. En teoría, ya debería haberme quedado sin gasolina hace tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Un par de días antes de que ocurriera todo esto, empecé a ver números repetidos constantemente. 111, 112, 113, 114. Los veía todo el tiempo. En relojes, placas, recibos, pantallas, anuncios. Era absurdo. Normalmente noto los llamados números ángel, pero esta vez era exagerado. Aparecían una y otra vez, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Siempre he pensado que esos números son una especie de señal, una forma en que el universo te dice que vas por el camino correcto, que algo está alineándose. Pero después de lo que pasó con la gasolina, ya no sé qué pensar. Porque hay otra posibilidad.
una que me da un poco de miedo. He leído muchas historias sobre missing time o tiempo perdido y cambios extraños en la realidad. Personas que pierden horas sin darse cuenta. Gente que encuentra objetos movidos, recuerdos que no coinciden, cosas que simplemente cambian. Y algunas de esas historias tienen algo en común. Luces. Luces en el cielo. Luces que aparecen de repente y luego desaparecen. Luces que a veces la gente ni siquiera recuerda haber visto. Pero algo cambia después. El tiempo, los objetos, los detalles. Como si alguien hubiera editado una pequeña parte de la realidad. O como si, por un instante, hubieras pasado a otra línea temporal ligeramente diferente. Una donde las cosas no ocurrieron exactamente igual. No digo que eso sea lo que pasó. Tal vez mi medidor de gasolina simplemente está completamente dañado. Tal vez el sensor falló. Tal vez el sistema del coche se volvió loco. Pero si ese fuera el caso, ya debería haberme quedado sin gasolina. Y no ha pasado. El tanque sigue comportándose como si siempre hubiera estado medio lleno. Como si esa mañana de las 42 millas restantes nunca hubiera ocurrido. Y hay otra cosa. Últimamente he estado pidiendo muchas cosas al universo. Los últimos años han sido difíciles. Problemas financieros, problemas emocionales, momentos en los que realmente sentí que todo se estaba desmoronando. Así que he estado pidiendo ayuda. De verdad. He estado confiando en que las cosas van a mejorar pronto. Pero ahora no puedo evitar preguntarme algo que me pone la piel de gallina. ¿Y si alguien o algo me escuchó? ¿Y si algo intervino? ¿Y si por alguna razón alguien decidió ayudarme? Porque hay algo inquietante en todo esto. No perdí gasolina. Apareció más. Y en algunas historias extrañas, especialmente en relatos de encuentros con inteligencias no humanas, las personas dicen que a veces ocurren pequeñas alteraciones en la realidad. Cosas imposibles. Cosas que no deberían suceder. Como si alguien estuviera manipulando variables invisibles. No tengo pruebas. Tal vez mañana el coche simplemente se quede sin gasolina y todo esto tenga una explicación aburrida. Pero hay una parte de mí que no puede dejar de pensar en otra posibilidad. Una posibilidad que suena absurda, pero también extrañamente familiar para quienes han tenido experiencias extrañas. Tal vez no fue un error. Tal vez no fue el medidor. Tal vez no fue coincidencia. Tal vez, por un momento, algo cambió la línea de la realidad. Inteligencias no humanas que detienen el tiempo y la atemporalidad del Oversoul, más investigación que apoya cómo los alienígenas oscurecen los recuerdos humanos. Hola a todos. Hace varios meses publiqué un post en 2 partes, donde explicaba cómo descubrí la forma en que estas entidades ocultan o bloquean mis recuerdos. Este tema me parece fascinante, y desde entonces he encontrado nueva investigación. Lo que voy a presentar ahora respalda mi comprensión inicial de cómo ellos mantenían fuera de mi conciencia cotidiana los eventos extremos que experimenté con ellos en ese momento. Me sorprendió descubrir que gran parte de la investigación de John E. Mack, especialmente en su libro Abducciones, Encuentros humanos con aliens de 1994, coincide con los 5 puntos iniciales que mencioné en mi publicación original. Aunque la publicación de hoy incluirá otras investigaciones,
está fuertemente inspirada en el trabajo de Mac. No estoy afirmando que este modelo o esta información se aplique a todos los contactos con inteligencias no humanas, pero sí describe lo que ocurrió en mi caso. Y con frecuencia veo similitudes en los reportes de contacto de otras personas. Más adelante daré algunos ejemplos. Las naves pueden distorsionar el espacio-tiempo localmente en una burbuja controlada. Lo primero que quiero mencionar es la investigación emergente, que sugiere que las naves generan una burbuja local de espacio-tiempo durante el contacto. En el momento en que escribí mi publicación anterior, yo solo sabía esto por experiencia personal. Por eso me sorprendió ver que el documental The Age of Disclosure también menciona la capacidad de estas naves para crear una burbuja localizada de espacio-tiempo. Me pareció que ese material resumía muy bien la idea. El investigador de ovnis, Preston Dennett, publicó recientemente un video muy interesante donde recopila diferentes reportes a lo largo de décadas sobre personas que han tenido experiencias acerca del fenómeno aéreo no identificado, en las que el entorno parece alterarse de alguna manera. Dennett menciona varios casos intrigantes donde las personas experimentan distorsiones del tiempo fuera de la nave. Un tema común en estos relatos es un silencio antinatural que invade el entorno, como si todo estuviera dentro de un vacío. En otros casos se reportan distorsiones temporales. Los testigos sienten que pasaron 15 o 20 minutos, cuando en realidad estuvieron desaparecidos durante 24 horas. Así que esta investigación confirma lo que ya había deducido cuando descubrí cómo se ocultaban mis recuerdos. La propia nave crea las condiciones para el cambio de dimensión, generando una burbuja localizada de espacio-tiempo, lo cual afecta directamente la conciencia de la persona que tiene el contacto. Por mi experiencia, estoy convencido de que la nave es un elemento central en el misterio de los encuentros con ovnis. Si alguien siente que su conciencia es extraída de su cuerpo, creo que la nave presente es la responsable. Si alguien atraviesa una pared flotando, también creo que la nave en la escena es la que lo hace posible. Y pienso que esto resulta confuso para la persona que lo experimenta en el momento, porque cuando alguien está siendo separado de su cuerpo por una inteligencia no humana, la sensación puede parecer natural, no mecánica. Pero creo que esto ocurre porque la nave funciona a un nivel cuántico, por lo que se integra de forma casi perfecta con la conciencia. Esta idea de que la burbuja localizada afecta la conciencia del contactado es fundamental para el siguiente punto que quiero explicar, para el cual también encontré nueva investigación. Los recuerdos de mis eventos de contacto estaban almacenados en un estado atemporal del yo superior, no en la mente. Sé que es una frase cargada de significado, pero creo que el contacto con inteligencias no humanas nos lleva a explorar aspectos de la conciencia humana que todavía están muy poco definidos. Así que por favor, considérenlo con mente abierta. El investigador John Mack tenía algunas ideas fascinantes sobre la memoria que, en mi opinión, apoyan la idea de que los recuerdos del contacto con inteligencias no humanas no se almacenan en la mente cotidiana, sino en algo que podría llamarse Oversoul o un nivel superior de memoria. Según Mack, muchos contactados sienten que sus experiencias no están ocurriendo dentro de nuestro universo normal de espacio y tiempo, o que el espacio y el tiempo parecen colapsar durante el evento. A continuación cito la página 32 de Abducciones, Encuentros humanos con alienígenas, de John Mack. Revivir experiencias de abducción lleva a los abducidos a abrirse a otras realidades más allá del espacio y el tiempo.
reinos que son descritos de distintas maneras, como si estuvieran más allá de un velo, o de alguna otra barrera que los había mantenido dentro de una especie de caja, es decir, dentro de una conciencia limitada al mundo físico. Cuando se les pregunta sobre estas experiencias, los abducidos tienen dificultades para encontrar palabras para describir lo que ocurrió. Hablan del colapso del espacio-tiempo, de cómo las nociones normales de espacio y tiempo dejan de ser relevantes, y de la sensación de estar en múltiples tiempos y lugares al mismo tiempo. John Mack, páginas 48 y 49. En las descripciones de Eva, ella explica repetidamente que durante sus abducciones obtiene acceso a otra dimensión o a otras dimensiones de existencia. Una realidad expandida donde los conceptos humanos de espacio y tiempo no se aplican. Describe la sensación de expandirse hacia el infinito y contraerse hasta un solo punto al mismo tiempo. John Mack, página 261. Una joven abducida a la que llamaré Anne intentó explicarme durante una regresión su sensación de marcos temporales que convergen durante sus abducciones. Anne sentía como si estuviera funcionando simultáneamente en diferentes tiempos. Todos los tiempos pueden reunirse en un mismo lugar, dijo. John Mack, página 405. Dividir la conciencia en 3 niveles me ayuda a comprender las diferentes partes de mi mente que fueron afectadas por la manipulación o bloqueo de recuerdos por parte de los alienígenas. Número 1. Cerebro físico. Contiene nuestra memoria tradicional, la que usamos en la vida cotidiana. Número 2. Mente etérea. Contiene impresiones subconscientes, nuestra memoria presente y también la conciencia de vidas pasadas, lo que en la tradición védica se conoce como samskaras. Número 3. Conciencia del Oversoul o superalma. Es una forma de conciencia fuera del espacio y el tiempo, inteligente y consciente del propósito por el cual existimos en este mundo. En la tradición védica esto se conoce como el cuerpo causal. Sería una versión de ti mismo que existe dentro de ti, pero que al mismo tiempo es consciente de tu existencia unificada dentro del campo de Dios. Una parte de ti que puede tener en mente el crecimiento que estás experimentando en esta vida, porque ese crecimiento podría beneficiar a tus vidas futuras. Yo sé que esto es real por experiencia, no solo por teoría. Desde mi experiencia, los alienígenas utilizan sus naves para crear un bolsillo de atemporalidad, un espacio donde el tiempo no funciona de la manera normal. Ese espacio evita al cerebro físico y a la mente etérea, llegando directamente a un nivel superior de memoria, la fuente de nuestra conciencia, que proviene de la parte de nosotros que existe fuera del espacio y del tiempo. Como esta idea es compleja y tiene muchas capas, hay otras formas de explicarla para que se entienda mejor. Lo que describo aquí no es una teoría, sino mi experiencia personal con la atemporalidad, con cómo afectó mi conciencia y con la forma en que mis recuerdos fueron ocultados. Impresión. Una forma de entenderlo es imaginar que se crea una impresión o copia de una persona dentro del Oversoul. Como el centro de un evento de contacto es la conciencia individual de una persona, cuando la nave crea ese espacio de atemporalidad, lo que sucede es que se genera una copia del individuo dentro de ese estado sin tiempo.
Es como si se creara una impresión de su yo etéreo, con todos los recuerdos de quién es esa persona, grabada dentro del Oversoul en ese estado atemporal. Esto puede parecer confuso porque normalmente imaginamos que el Oversoul experimenta el tiempo de manera lineal, como nosotros, pero no es así. El Oversoul existe fuera del tiempo. Hay una parte de orden superior de ti mismo que no percibe el tiempo de forma lineal como lo haces ahora. Por eso se habla de una impresión de tu yo que vive en el tiempo lineal, grabada dentro de tu yo atemporal. Ahora viene la parte más extraña. En este ejemplo, no eres exactamente tú, es una copia de ti. Una copia que tiene la energía necesaria para generar tu conciencia durante el contacto. Energía que proviene directamente de tu Oversoul. Es la impresión del yo etéreo, pero creada desde la conciencia central. Usando mis propios eventos de contacto como ejemplo. Mi primer evento de contacto, que ocurrió en ese estado de atemporalidad, cuando vi lo que parecía ser el más allá, le ocurrió a una copia de mí. Técnicamente no era yo, sino una versión de mí dentro de ese estado sin tiempo. Así es como ese recuerdo fue almacenado para futuros eventos de contacto con inteligencias no humanas, guardado en esa copia de mí dentro de la atemporalidad. Cualquier cambio que ocurra en contactos posteriores en ese estado, por ejemplo, aprender algo nuevo dentro de una nave, modifica a esa copia. Luego, durante otro evento de contacto posterior, esa copia de mí en la atemporalidad fue insertada de nuevo en mí dentro del tiempo lineal. Suena completamente loco, pero estoy convencido de que así funciona. El cuerpo de luz dentro de nosotros es una parte del Oversoul. Hay otra manera de verlo. Existe en tu etéreo algo parecido a un cuerpo fantasma o energético que está dentro de tu cuerpo físico. Ese tú es el que entra en contacto con la nave de las entidades. Cuando la nave crea una distorsión del espacio-tiempo, esa distorsión atraviesa la especie de simulación tridimensional que nos rodea, incluyendo la parte de nuestra conciencia que está ligada a ella. Esa distorsión penetra hasta el cuerpo de luz que existe dentro de nosotros, el cual sería una porción de nuestro Oversoul, esa parte de nosotros que existe fuera del tiempo y del espacio. El grado de desarrollo de ese cuerpo de luz varía en cada persona dependiendo de su evolución. Durante el evento de contacto, la experiencia se percibe a través de la mente etérea, o como mencioné antes, a través de la copia de esa mente etérea, pero la interacción real ocurre con el cuerpo de luz. Obviamente no puedo afirmar que esto ocurra en todos los casos de contacto, pero después de leer la obra de John Mack, sí creo que esto sucede en muchos de ellos. Memoria de orden superior. La idea de que durante el contacto se afecta un nivel superior de conciencia del yo podría explicar algunos de los aspectos extraños en la intersección entre la conciencia humana y el contacto alienígena, especialmente en lo que respecta a cómo se almacenan los recuerdos. Mack mismo se mostró sorprendido por el proceso de implantación, almacenamiento y recuperación de recuerdos, algo que lo desconcertaba desde su perspectiva como psiquiatra. En su investigación escribió: aunque no es raro que una persona que ha tenido estas experiencias recuerde un solo encuentro importante, resulta interesante que el de Ed ocurrió cuando era adolescente y no fue recordado durante casi 30 años.
Las fuerzas implicadas en la implantación, almacenamiento y recuperación de la información siguen siendo uno de los misterios centrales de todo el fenómeno de las abducciones. Tampoco entendemos completamente por qué, de repente, muchos de los recuerdos de esa experiencia anterior regresan. Sin embargo, parece que ahora, como hombre adulto, él se encuentra en mejor posición para aplicar ese conocimiento en algún tipo de vocación en el mundo, integrando la información relacionada con la abducción con sus dones psicológicos y su experiencia profesional. John Mack, páginas 65 y 66. En lo personal, creo que la naturaleza extraña de esos recuerdos se debe a que están almacenados en un nivel superior de memoria del yo, dentro del Oversoul. Esto también podría explicar otro aspecto que desconcertaba a Mack: la capacidad de recordar con gran detalle eventos que ocurrieron décadas atrás. Esto tendría sentido si el contacto estuviera ocurriendo en una memoria de orden superior que se origina fuera del tiempo. Los detonantes de los recuerdos. Otra cosa que desconcertaba a Mack era qué desencadenaba el regreso de esos recuerdos décadas después. Él escribió: el fenómeno de las abducciones también plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la memoria y el control de la conciencia. Como se mencionó en el primer capítulo, las encuestas sobre la frecuencia de las abducciones OVNI pierden gran parte de su significado, porque recuerdos de abducciones olvidados durante mucho tiempo pueden activarse por algún evento. Por ejemplo, el paseo de Ed por la costa de Maine, o la conversación de Arthur con su hermana en una reunión familiar, cuyo momento es completamente impredecible. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen el recuerdo fuera de la conciencia durante años, más de 25 en estos dos casos, en los que aparentemente no existe ningún recuerdo de los eventos? Los propios abducidos sienten que algo más que una simple represión psicológica está actuando, que existe una fuerza represora impuesta por los propios seres alienígenas. Ed, como mencioné anteriormente, recuerda que le dijeron que recordaría cuando necesitara saberlo. A veces este olvido parece proteger a los abducidos de una angustia que no podrían soportar, especialmente cuando se trata de niños. Pero todavía entendemos muy poco sobre cómo funciona esta fuerza represora, o por qué un estado alterado de conciencia, facilitado en un entorno protector y de apoyo, resulta tan eficaz para recuperar recuerdos de abducciones. En otras palabras, incluso dentro de la investigación académica sobre estos casos, el mecanismo mediante el cual los recuerdos aparecen, desaparecen y reaparecen sigue siendo uno de los mayores misterios del fenómeno. John Mack, páginas 401 y 402. Para mí, el Oversoul, una parte consciente de nosotros que se origina fuera del espacio y del tiempo, es consciente de cómo esos recuerdos afectarán nuestra vida, y por eso puede desempeñar un papel en cuanto se liberan o se hacen conscientes. Desde esta perspectiva, los efectos fisiológicos o emocionales que ocurren después de encuentros cercanos con fenómenos aéreos no identificados o episodios de tiempo perdido pueden explicarse por la interacción entre el Oversoul de la persona o su memoria de orden superior y su propia mente. Esto podría explicar desde extraños estallidos emocionales hasta casos en los que las personas se desmayan repetidamente. Por ejemplo, el investigador Jacques Vallée menciona en su libro Dimensions: A Casebook of Alien Contact
el caso de un militar que tuvo un encuentro cercano con un WAP, seguido de tiempo perdido, y que continuó desmayándose durante varios días después del evento. Bali también consideraba que estos desmayos podían estar relacionados con el contacto con inteligencias no humanas. Incluso recordó el caso de Joseph Smith, autor del Book of Mormon, quien según los relatos se desmayaba repetidamente después de haber visto a un ángel en su habitación. Según esta idea, cuando alguien tiene contacto, experimenta una profundidad de sí mismo que normalmente no percibe. Dependiendo de lo abierta que esté su mente a ese estado, la mente puede reaccionar apagándose como una forma de protección. Estoy familiarizado con este fenómeno, con personas nuevas que asistían a la satsang de mi gurú, cómo sus palabras llegaban profundamente al alma de las personas. No era raro que algunos se desmayaran durante las reuniones. Por experiencia personal, mientras más densa o rígida está la mente de una persona en ese momento, más probable es que se desmaye. Esto me lleva al siguiente punto. Durante el contacto podemos entrar en estados alterados de nuestra propia conciencia. Durante un evento de contacto, podemos entrar en estados alterados de nuestra propia conciencia, en lugar de asumir que las entidades necesariamente manipulan la mente humana de forma maliciosa. De hecho, Mac nunca creyó que la eliminación de recuerdos fuera necesariamente algo maligno. Varias veces en su libro Los Contactados explican que recordar completamente el evento en ese momento podría haber sido demasiado perturbador para sus vidas. Mac incluso parecía reconocer que los recuerdos surgían cuando la persona tenía la madurez suficiente para manejarlos. Mi punto es que durante el contacto entramos en estados alterados de nuestra propia conciencia, especialmente cuando se trata de experiencias que implican dimensiones diferentes. Esto no significa que las entidades no puedan influir o gestionar esos estados de conciencia. Tampoco significa que, dentro de estos estados, los alienígenas no puedan implantar una instrucción mental para que la persona no recuerde el contacto, algo que según muchos relatos les ocurrió a ellos y también a mí. Creo que el hecho de que estos recuerdos sean fragmentados o parecidos a sueños es simplemente una consecuencia natural de que la mente humana esté transitando entre diferentes campos dimensionales. Pero las entidades están induciendo estados de tu propia conciencia. Y hay algunas líneas interesantes en la obra de Mac que apoyan esta idea. Por ejemplo, cuando Mac cita al Tenzin Gyatso. La mente humana o conciencia producida por la materia más densa no puede comunicarse con estas cosas sutiles. En algunos casos, se observa que el nivel más denso de la mente se aquieta y la mente más sutil se vuelve activa. Entonces surge la oportunidad, la posibilidad de comunicarse con, o de a veces ver, a otro ser que es más sutil que nuestra mente o nuestro cuerpo. Dalai Lama, 1992. Mac, página 8. Cuando la abducción comienza durante la noche, o como es común, durante las primeras horas de la madrugada, la persona que vive la experiencia puede al principio pensar que lo que está ocurriendo es un sueño. Pero un interrogatorio cuidadoso revela que la persona en realidad no se había dormido, o que la experiencia comenzó en un estado consciente después de despertarse. Cuando la abducción empieza, el experimentador puede sentir un cambio sutil en su estado de conciencia, pero ese estado de ser es tan real, o incluso más, que el estado normal.
Mac, página 33. Una abducción científica para la confusión o pérdida de memoria por distorsiones del tiempo. Hubo un artículo intrigante en la edición de noviembre de 2025 de Discover Magazine, titulado It's About Time. Este artículo se centraba en un estudio de 2024 realizado por Lorenzo Gavazzino, matemático de Vanderbilt University. El estudio de Gavazzino apoya la conclusión de que si un ser humano viajara en el tiempo, es decir, si entrara en un estado temporal diferente, no tendría memoria del evento. Esto se debe a que, cuando eres extraído de tu flujo temporal y luego devuelto a tu estado original, una ley de la entropía proveniente de la termodinámica borraría los procesos normales de memoria relacionados con la estructura celular y los recuerdos formados por las neuronas del cerebro. En otras palabras, todo el universo se mantiene siguiendo un camino lineal, por lo que no recordarías haber viajado en el tiempo. Este artículo es muy interesante porque valida mi experiencia personal de que entrar y luego salir de un estado de intemporalidad elimina el recuerdo del evento. Sin embargo, Gavazzino pasó por alto un punto importante. La memoria no se forma únicamente dentro del cuerpo físico o el cerebro. En la obra de Thomas R. Berney, presenta investigaciones que sugieren que la mente parece ser más grande que el cerebro y que la memoria podría ser retenida por esta mente más amplia. Esta es la explicación científica definitiva de cómo ocurre el contacto con inteligencias no humanas. Una nave distorsiona localmente el espacio-tiempo, creando una burbuja de intemporalidad donde ocurre el contacto con las inteligencias no humanas. En ese estado, se interactúa con nuestra mente más amplia, individual, y la experiencia queda almacenada en nuestra memoria de orden superior. Esa parte de nosotros que existe fuera del tiempo. Cuando somos devueltos a nuestro estado normal, la ley de la entropía mantiene los procesos normales del cerebro y la formación de memoria dentro del tiempo lineal. Esto significa que, cuando finalmente nos volvemos conscientes del contacto, los recuerdos aparecen fragmentados, como si fueran sueños, pero en realidad se formaron en esa mente más amplia, sin el procesamiento normal del cerebro humano. Las frecuencias alternas de las entidades actúan como una barrera o guardián de los recuerdos almacenados en el Oversoul. Haber visto su reino, que describí anteriormente en este texto, me ha permitido entender su papel en mis recuerdos ocultos. La frecuencia de su reino, de su dimensión, está presente en sus naves y participa en el proceso de distorsión y de la memoria oculta. Cuando Jacques Vallée pregunta en Dimension, A Case of Alien Contact, ¿son los ovnis ventanas en lugar de objetos? Página 143. Siento que tiene razón. La nave trae consigo su frecuencia electromagnética, y por lo tanto, creo que realmente funcionan como ventanas hacia su reino. Esto sería evidencia de que existe una frecuencia electromagnética alternativa asociada con el contacto con inteligencias no humanas. Este evento me ocurrió solo una vez, pero personalmente conozco a otros experimentadores a quienes les ha sucedido lo mismo. Creo que esto ocurre porque estamos abriendo la frecuencia de su reino, que está incrustada en nuestra conciencia debido a contactos repetidos. Esa frecuencia electromagnética alternativa puede provocar que los aparatos electrónicos cercanos funcionen mal. El propio Mac habló de la posibilidad de que el contacto con inteligencias no humanas
ocurra en otra dimensión de la realidad. Bastantes personas que dicen haber sido abducidas me han comentado que sienten que, al menos algunas de sus experiencias, no ocurren dentro de dimensiones físicas de espacio-tiempo del universo, tal como lo comprendemos. Hablan de alienígenas que irrumpen de otra dimensión, a través de una hendidura o grieta en algún tipo de barrera, entrando en nuestro mundo más allá del velo. Experimentan a los alienígenas, y de hecho sus propias abducciones, como eventos que ocurren en otra realidad, aunque una que para ellos es tan intensamente real, incluso más, que el mundo físico familiar. John Mack, página 404. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Muchas gracias por escucharme. Extraña experiencia de destello en mi apartamento antiguo, y mi novio también lo vio. Perdón de antemano porque esto será un poco largo, pero quiero explicar todo con claridad porque esta experiencia realmente me confundió, y tengo curiosidad por saber si alguien más ha vivido algo similar. Durante las últimas 2 semanas he estado viendo lo que solo puedo describir como pequeños destellos o chispas que aparecen al azar en mi apartamento. Esto ha ocurrido unas 4 veces hasta ahora, y cada vez en un lugar diferente. La primera vez vi uno en el pasillo cerca del armario de las sábanas. Otra vez vi uno en una esquina de la sala. En otra ocasión, apareció cerca de los pies de mi novio, cuando estábamos acostados en un colchón inflable en la sala. Al principio lo ignoré y asumí que era polvo reflejando la luz o algo ambiental. Pero hoy pasó algo que me hizo detenerme y cuestionarlo de verdad. Mi novio y yo estábamos acostados en la sala, y justo frente a la jaula de nuestro perro, vimos ambos un destello grande caer hacia abajo en el aire. Fue rápido, pero muy claro. Inmediatamente nos miramos y dijimos, ¿qué carajo fue eso? Esta es ya la 4ª vez que veo algo así en las últimas 2 semanas. Pero hoy fue diferente porque no fui la única que lo vio. Para dar contexto, mi novio no es alguien que crea en cosas paranormales en absoluto. Es extremadamente escéptico con ese tipo de cosas y normalmente sería la primera persona en descartarlo. Por eso el hecho de que reaccionara inmediatamente cuando también lo vio hizo que el momento fuera aún más extraño. Otra cosa importante que debo mencionar es que siempre he sido sensible a la energía. No diría que soy más fuerte ni nada por el estilo, pero definitivamente siento que percibo la energía a mi alrededor más que la mayoría de las personas. Mi hermana es igual, y también mi madre. Mi novio no es así en absoluto. Con los años, mi sensibilidad a la energía honestamente solo se ha vuelto más fuerte. Debido a eso, cosas inexplicables han aparecido en mi vida antes. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, tuve un sueño en el que mi conejillo de Indias moría. En ese momento no le di importancia, pero 3 días después, mi conejillo empezó a hacer el sonido característico de agonía y poco después murió. Otra experiencia extraña ocurrió con mi hermana y mi madre. Una vez mi hermana soñó que mi mamá tenía un accidente automovilístico. Nos contó el sueño antes de que ocurriera nada. Aproximadamente una semana después, mi mamá tuvo un accidente de coche. Afortunadamente sobrevivió. Eso ocurrió en 2006. Luego, años más tarde, antes de que mi papá falleciera en 2016, ocurrió algo más que todavía no puedo explicar. 2 días antes de que muriera, yo estaba en el fregadero lavando platos y mi madre me dijo que seguía viendo luces blancas parpadeando a mi alrededor.
En mi familia, cuando mi mamá veía luces así, generalmente significaba que algo malo estaba por suceder. Y honestamente, nunca fallaba. Esa es parte de la razón por la que los destellos que he estado viendo recientemente me llamaron la atención. Pero lo extraño es que no se sienten amenazantes en absoluto. No se sienten como el mismo tipo de energía que apareció durante esas otras experiencias en mi vida. Si acaso, se sienten neutrales o incluso pacíficos. Otra cosa que me llama la atención es que cada vez que veo uno, siento como si quisiera llamar mi atención. Solo aparece por un segundo, pero de una manera imposible de ignorar. Casi como si intentara ser notado intencionalmente. No estoy diciendo que esto sea paranormal, pero el hecho de que haya sucedido varias veces en las últimas 2 semanas en diferentes partes de mi apartamento y que hoy mi novio, que es muy escéptico, también haya visto el mismo gran destello caer por el aire exactamente al mismo tiempo que yo, realmente me hizo detenerme a pensarlo. ¿Alguien más ha experimentado destellos o chispas aleatorias en el aire que parecían intentar llamar su atención, especialmente cuando otra persona también los vio al mismo tiempo? Porque en este punto, realmente no sé qué pensar al respecto. Esta historia trata sobre una amiga mía y una abducción que vivió hace más de 20 años. Ella no es una persona pública y nunca lo será, así que por favor no pregunten su nombre. Pero sentí que su historia es profundamente importante y merece ser escuchada, incluso si ella no quiere contarla por sí misma. No se revelarán ubicaciones ni nombres. Ella estaba bebiendo en un campamento con algunos amigos. Se separó de ellos y luego terminó con otro grupo de personas que la lastimaron mucho. También la mataron. Creo que querían hacerle aún más daño. Logró escapar y se internó en el bosque. No voy a añadir ni una maldita sílaba más a esta parte de la historia, así que por favor, no pregunten. Ya dije todo lo que voy a decir al respecto. A poca distancia del campamento, alejándose de las personas con las que había estado, se cansó demasiado para seguir moviéndose, así que se detuvo para acostarse. Describió que estaba hecha un ovillo en el suelo del bosque, entre algunos árboles, con la cabeza recogida hacia el pecho, mirando hacia abajo su propio cuerpo. Puede ver su pecho y sus piernas recogidas contra él. Lo siguiente que supo fue que todo estaba brillante, como si fuera de día. Todo el bosque que podía ver, desde su limitada perspectiva, estaba iluminado a su alrededor. Inmediatamente se preguntó si se había quedado dormida y despertado horas después, pero todavía se sentía borracha, así que no parecía que hubiera dormido en absoluto. Ni siquiera recordaba haber parpadeado. Nunca se molestó en mirar alrededor ni hacia arriba. Todavía estaba en muy mal estado, así que no tenía mucho interés en el mundo que la rodeaba. Un momento después la luz se apagó. Instantáneamente se sintió diferente. Se sentía sobria. Ya no sentía ningún efecto de alcohol ni de drogas, y estaba acostada en una posición diferente a la que tenía un momento antes. Así que sintió como si hubiera pasado una buena cantidad de tiempo. Los árboles junto a los que estaba antes tampoco estaban ahí. El área se veía diferente. El suelo olía húmedo, como si hubiera llovido, pero ella misma no estaba mojada. Algo no estaba bien. Levantó la vista y notó que estaba acostada frente a una cabaña que no estaba ahí cuando se había acostado. La cabaña estaba en un pequeño claro. De la cabaña salieron un hombre mayor y su esposa, ambos con aspecto asustado y preocupado.
El hombre tenía una escopeta en la mano. Podían notar que algo estaba mal con ella, así que se ofrecieron a ayudarla. La levantaron del suelo y la llevaron adentro para limpiarla. La llevaron al interior de lo que ella pensó que era su cabaña, hasta que vio un mapa en la pared y entendió que era un alojamiento de alquiler vacacional. No podía entender lo que estaba viendo. La razón por la que supo que era un alquiler fue porque tenía una calcomanía que decía: "Usted está aquí", con una flecha apuntando a un punto específico en el mapa. Ella se negaba a aceptarlo. La flecha señalaba un lugar a más de 20 millas de donde había estado acampando con sus amigos. No tenía ningún recuerdo de haber caminado esa distancia y no podía comprender cómo habría podido hacerlo en el estado en que se encontraba. El segundo grupo de personas estaba en el mismo campamento que sus amigos, quizá a media milla de su ubicación original. Estaba demasiado cansada para moverse cuando se acostó. No le dijo a la pareja qué tan lejos había venido, porque no sabía cómo explicar cómo había llegado hasta ahí. Ellos empezaron a decirle que pensaban que alguien la había recogido en un coche y la había dejado justo afuera. Ella no les creyó. Nunca vio luces de faros. Nunca escuchó el motor de un auto. Nunca sintió que alguien la levantara o la dejara en el suelo. La luz brillante como de día apareció y desapareció, y el paisaje a su alrededor cambió. Eso era todo lo que podía recordar. Le explicaron que habían alquilado la cabaña para pasar el fin de semana. Estaban sentados en la mesa de la cocina cuando los faros se encendieron afuera, iluminando el interior de la cabaña como si fuera de día, como si un coche estuviera apuntando directamente hacia ella. Eso los asustó muchísimo. La cabaña está aproximadamente a un cuarto de milla de la carretera, con un largo camino de tierra para llegar a ella, y ya era tarde. Nunca vieron ni escucharon llegar un auto hasta que los faros se encendieron afuera. Su primer pensamiento fue que alguien estaba a punto de robarlos. Así que él tomó la escopeta, encendió las luces exteriores y ambos salieron inmediatamente a confrontar al conductor. Pero en lugar de un coche, encontraron a ella hecha un ovillo en el suelo. No había ningún auto a la vista. Las luces que habían visto habían desaparecido y tampoco había luces traseras alejándose. Ni siquiera mencionaron haber escuchado un vehículo marcharse. Pero sí habían visto dos luces brillantes afuera, así que pensaron que tenía que haber sido un coche. Era la única conclusión a la que podían llegar. Después de ayudarla a limpiarse un poco, el hombre le ofreció una camisa para que se la pusiera. La suya estaba extremadamente sucia. Cuando lograron que les dijera dónde estaban sus amigos, la subieron a su coche y la llevaron montaña abajo. Creo que ella dijo que en realidad eran casi 40 millas, debido a cómo el camino serpenteaba y se doblaba sobre sí mismo en algunos tramos. Definitivamente, eran personas increíblemente decentes. Ella me dijo que ojalá hubiera anotado sus nombres para poder agradecerles o devolverles el favor algún día. Mis pensamientos. Para ser claro, yo creo cada palabra de su historia. Para mí, no hay duda. Escuchar el cambio en su voz al hablar de esto, después de haber descrito el trauma que sufrió esa misma noche. Los eventos están permanentemente ligados para ella. No podía hablar de la abducción sin describir primero lo que ocurrió antes. La abducción tuvo un impacto profundo en ella. Incluso si no puede recordar nada de lo que ocurrió, todavía lo ve como una experiencia positiva, y me cuesta mucho discrepar con eso. Creo que mucha gente intentaría ofrecer explicaciones mundanas para tratar de explicarlo, pero no sé cómo encajaría ninguna de ellas,
especialmente considerando lo que la pareja mayor vio afuera. Y creo que ella definitivamente estaba tan lejos como indicaba el mapa. Si tuvieron que conducir toda esa distancia para llevarla de regreso con sus amigos. Ella estaba describiendo tiempo perdido, sin saber cómo se había movido tan lejos, sintiendo que el tiempo había pasado, pero sin tener ningún recuerdo de que eso hubiera ocurrido. Suena como una abducción, pero suena como una maldita abducción positiva. Es como si la hubieran sacado de una mala situación con personas que querían hacerle más daño. Le hubieran ofrecido cierto nivel de cuidado mientras la tenían. Ella estaba sobria cuando la dejaron en otro lugar, lo que sugiere que limpiaron su organismo de las drogas. Y luego, no solo la dejaron cerca de personas que pudieran ayudarla, sino que incluso dirigieron unas luces intensamente brillantes, supongo que orbes, hacia la pareja para llamar su atención y hacer que salieran de inmediato, para que ella no se quedara tirada en el suelo esperando toda la noche a que alguien la ayudara. Y ella vio a la pareja salir de la cabaña apenas unos momentos después de haber visto la luz brillante. Ellos ya estaban afuera cuando ella levantó la vista después de que la luz desapareció. No hay muchas historias como la suya, al menos no públicamente, y considerando la intensidad del evento anterior, existe la posibilidad de que ella ni siquiera estuviera aquí hoy si no hubieran intervenido. Creo que por eso lo hicieron, y me siento increíblemente agradecido por ello. Por eso sentí la necesidad de compartir su historia. La gente necesita entender que hay aspectos negativos en este tipo de experiencias, pero también hay aspectos positivos. Ella ha tenido ambos, y este definitivamente pertenece al segundo grupo. Ellos sí ofrecen ayuda cuando la necesitas. Esto es mucho más complicado que las historias simplistas de demonios contra ángeles, a las que la gente quiere aferrarse. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.